Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de La Maquiladora, un programa que iniciamos para hablar sobre el arte y ciertas anécdotas en Oaxaca. Y este programa es muy especial para nosotros porque creo que Oaxaca en algún momento se ha concebido como una maquiladora de proyectos, específicamente en las comunidades artesanales, donde artistas, diseñadores, desde hace muchos años han estado recurriendo a estos lugares y a artesanas para producir. Y hoy tenemos a la maestra Rufina y a un grupo de invitados muy especial. Quisiera empezar con la maestra Rufina de Atzompa para que nos platique como de las experiencias que has tenido en esta interacción durante los últimos 30, 20 años con artistas, diseñadores que han pasado por tu taller. Bueno, mira, durante todo este lapso de mi vida, al momento de empezar con la alfarería, anteriormente yo no sabía qué era una colaboración, qué era una maquila, ¿no? Como artesanos estamos acostumbrados, vas a producir y sabes que hay un revendedor, como le llamamos nosotros, pero ahora entiendo qué es una maquila, qué es un revendedor, ¿no? Precisamente dentro de las experiencias y colaboraciones he tenido que anteriormente no se le daba el reconocimiento al artesano, que a final de cuentas es el quien hace la pieza. Y yo lo llegué a entender pues escaso hace unos pocos años, cuando yo empiezo a entender esta relación de lo que es una colaboración, qué es hacer una maquila, fue precisamente por los fregadazos que nos llevamos como artesanos, que tú en ese momento, digo, en lo personal conmigo, yo no entendía qué eran estas dos palabras muy básicas, pero muy fuertes al mismo tiempo, ¿no? Cuando llego realmente al Centro de Artes, es a donde a mí me dan las herramientas para entender estas dos palabras, ¿no? Y como artesano, ahí es donde yo entendí cuál es la palabra el diseño y qué es ser maquila y qué es hacer una colaboración, ¿no? Sí, increíble. Y pues fue cuando yo empiezo a relacionar tiempos atrás de cómo había trabajado la familia, tanto con diseñadores como con artistas, pero pues no entendíamos esa frase, ¿no? de colaboración. Y qué eran los créditos. Entonces, para mí fue un tope muy personal al llegar a casa y me dan estas herramientas, ¿no? Donde ya empiezo a tomar y hacer conciencia conmigo misma de cómo entender estas dos palabras y de cierto motivo decir, bueno, si yo hago la pieza, yo hago todo el proceso que hay detrás hasta realizar un objeto. ¿De quién es la pieza? Pues es mía, ¿no? ¿Y quién está detrás del barro? ¿Quién sabe hacer el barro? Pues son los artesanos, ¿no? Entonces sí fue un tope muy fuerte, pero también un aprendizaje muy grande para mí, ¿no? Claro. Maestro Carlomar, en ese sentido, tú también has tenido una labor muy importante en tu comunidad, trascendiendo también estas categorías. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, yo tuve la suerte de tener a mis dos padres, mi padre sobre todo, era un hombre, es porque tiene 93 años, muy creativo. Y siempre él estaba como un maestro de artes plásticas, porque después lo vi. Yo entré muy joven, de 16 años, al taller de artes plásticas Rufino Tamayo. Fui todavía de la generación fundadora de este taller. Y al estar en contacto con el llamado arte contemporáneo y las artes tradicionales, pues fue impactante para mí porque era parte de la identidad mía, ¿no? Es gente que me llamaba, me llaman artesano, otros me dicen artista, pero lo importante es que tanto el artesano como el artista son entes creativos y eso da la importancia al arte que se produce en las comunidades. Yo marqué la pauta porque empecé a trabajar figuritas, esculturas, que anteriormente pues eran silbatitos y mariachitos y cosas tradicionales. En cambio yo le empecé por conducción del entonces director del Rufino Tamayo, el maestro Roberto, me orientó cómo podíamos proyectar lo que yo quería a través de la materia de mi pueblo. Y de esos viajes de estudio a principios de los 80, me acuerdo que quedé muy impactado cuando fui al Templo Mayor,
al ver que en la cerámica color terracota se alzaban los caballeros águilas. Entonces eso dio y marcó el precedente para que yo empezara aquí en Oaxaca y a proyectarme mi trabajo. Andaba yo siempre buscando un lugar donde exhibir. Me acuerdo que de ese libro que sacaron que se llamó La maquiladora de ilusiones aquí en Oaxaca, ¿no? De Robert Valerio. Sí, la maquiladora de utopías. De utopías, sí, de utopías, que decía, mi vida en Oaxaca es una eterna fiesta. Y aquí es eternamente creativo. En cualquier pueblo que vas, encuentras el tallercito donde hacen el barro principalmente, para hacer los comales, las pichanchas. Y es un material muy noble que va acompañado con la historia de la humanidad. Entonces, en esta trayectoria, siempre desde que era yo niño, vi cómo llegan las personas a investigar, a ver qué se puede hacer con el barro. Y algunas veces traen unos proyectos muy, muy padres que se enriquecen con el conocimiento de los pueblos indígenas y con la aportación que traen ellos. Yo comentaba hace tiempo en una conferencia que en 1972, teniendo yo 7 años, llegó a la casa un hippie con unas pipas de muestra para que mi papá les diseñara, y le hizo mi papá una variedad de pipas, y eso marcó el precedente porque eran los años 70, los años de los hippies, y tuvimos mucho éxito como taller después de que había decaído la venta de la artesanía del barro. Y así mi papá siempre le buscaba por todos lados, y en la experiencia siempre hemos tenido que colaborar con artistas contemporáneos para ayudarlos a sacar sus proyectos que traen. Otro fue un artista muy connotado que se llama Miguel Ángel Ríos, él es argentino, radicado en Nueva York. A Perla Krause, ella es pintora y escultora, yo he trabajado con ella, y hay un programa muy importante en el MAP que se llama Artesano. Creo que ya van como en la edición número 4, y en la experiencia pues he tenido buenos resultados con esto. No puedo, que ahora se ha visto la intervención de esto de el diseño con la artesanía, las malas experiencias que han tenido nuestros paisanos con marcas internacionales que se apropian de sus diseños, pero que creo que ya están avanzando las leyes también para la protección. Beto, Beto Ruiz de Teotitlán del Valle, también pues, con grandes experiencias en colaboraciones con artistas. Tu trabajo como gestor en Teotitlán es muy destacado. ¿Qué nos puedes contar ya hablamos un poco del barro, cómo es este universo con los tapetes? Bueno, yo en lo personal tuve que salir corriendo de Teotitlán a los 17 años, que es de esta cosa que se habla de maquiladora, ¿no? Justo lo que Rupi decía, tal vez yo entendí de otro medio como los créditos, o qué es hacer una colaboración, no una maquila. Lo que se hacía en los 90s en Teotitlán pues era una maquila total, o se sigue haciendo mucho también, ¿no? Ayer justo me visita un artista y me dice, pues es que quiero hacer una colaboración. Y me trae el diseño tal cual, y le dije, no, es que esto no es una colaboración, esto es una maquilación. Esto es maquilar tu pieza. En ningún momento vamos a entrar nosotros a tomar decisiones o apropiarnos de tu diseño, que es cuando se colabora. Empezamos a definir las palabras, ¿no? Yo me tuve que ir a Tijuana, había prometido nunca más volver a tejer, y me metí a la universidad, y no sé, decidí estudiar arte, pero en Tijuana no había una escuela tampoco de arte, ¿no? Había un taller de artes plásticas, pero era un laboratorio tal cual. Ahí conocí a Felipe Ehrenberg, a Carlos Serpa, gente que estaba haciendo performance, que estaba haciendo arte objeto, que traía, tampoco entendíamos que era lo contemporáneo, y eso Felipe me decía, yo le conté que yo ya no quería tejer, y me dice, investiga la palabra, empieza a cuestionar el textil como palabra, y de ahí lo vas a entender como obra. Yo ya no quería ser artesano, ¿no? Yo quería ser artista. Ahorita sigo haciendo artesanía y con mucho orgullo,
de regresar hace 14 años a Teotitlán y empezar justo a retomar como, ¿por qué yo me fui de aquí? ¿Por qué los jóvenes ya no quieren hacer textil, quieren hacer otra cosa? Claro, les pasó lo mismo que a mí. Repetíamos una y otra vez la misma pieza y decir, bueno, hagamos esto un juego, que todo sea lúdico, que no tenga simetría, que no tenga esto, que lo puedas poner lo que tú quieras en esto, y al final eso es como hacer como arte contemporáneo, pero es como liberarte de toda esta cosa que se te impone, porque de repente hay un mercado que impone reglas, ¿no? Como que esto está bien hecho y esto está mal hecho. El taller le ha apostado más como a lo mal hecho. Y empezar con los jóvenes desde trabajar esta parte. Y empezar también a hablar como con los compañeros artistas y decirles, oye, ¿quieres hacer colaboración o quieres que te maquilemos? Tenemos las dos opciones. Si haces esta pieza, tu idea no es colaboración. Estamos maquilando tu pieza. ¿Quieres que hagamos una pieza en colaboración en el taller? Nosotros intervenimos hasta en el color. ¿O cómo se hace? Entonces empezamos también a traer muchos artistas a dar talleres a la comunidad para que los jóvenes o la gente entienda cómo trabaja el ojo del artista en su proceso. También para que no agachen la cabeza y entiendan ese proceso. Y cuando tú entiendes un proceso, ¿por qué pones 3 colores o una embarrada nada más? Que la gente entienda esa cosa, el por qué se hizo eso, y es más satisfactorio cuando lo estás trabajando porque sabes qué es lo que estás haciendo. No es nada más meterle blanco y meterle rojo y azul, sino que ya te contaron, a ver, mira, esto llegó porque me tocó ver este amanecer, o me tocó ver esto, o en la calle me encontré esta piedra, pero a mí significa mucho, y solo vamos a hacer el contorno de la piedra. Entonces empieza el diálogo. Yo creo que las colaboraciones son los diálogos que existen, ¿no? O sea, sí. Sí, es muy interesante cómo Oaxaca al final y sus representantes están diluyendo todas estas fronteras impuestas por Juan Hacha como una clasificación entre las artesanías, el arte, el diseño. Es interesante también cómo los centros formativos son tan diversos, incluso están fuera de Oaxaca, como en el caso de Beto, que se formó en Tijuana, en el caso del maestro Carlomagno, que se formó en el taller de artes plásticas Rufino Tamayo. La escuela de arte en Oaxaca es como muy joven en esa realidad. Pero tenemos algunos centros como el Centro de las Artes de San Agustín, que es una de las instituciones fundadas por Francisco Toledo y que ha generado todo un despliegue pedagógico, una influencia en el panorama artesanal del arte y los diseños. Y Daniel es el director del Centro de las Artes de San Agustín. ¿Tú qué nos puedes contar alrededor de esto, Daniel? Pues el CASA comienza en el 2006 y sí viene desde el comienzo con esta idea de Francisco Toledo de que diferentes expresiones artísticas se pueden combinar, tanto expresiones locales como lenguaje contemporáneo, pero también se puede, por un lado, usar desde materiales locales hasta materiales que están más en la mente internacional, digamos, ¿no? Entonces, pues era una de las ideas de Francisco Toledo que se podía, había una manera de combinar materiales, técnicas, tradiciones con diferentes lenguajes, y eso viene desde su comienzo en la escuela, que él estudió una parte en la Ciudad de México, en una escuela, aunque él estudió solo una parte de gráfica ahí, él estaba influenciado por la manera en que se colaboraba en esa escuela o lo que estaban enseñando. Y lo que estaban enseñando era de que los artistas debían también intervenir o participar en la vida cotidiana, y eso significa tanto que podían diseñar tanto un barandal como un vitral como cualquier parte, cualquier objeto, y que no
no se tenía que solo pensar en el arte, y sobre todo en ese momento que era más, estábamos hablando más de pintura directa, escultura directa, y en ese momento es cuando él se da cuenta, a un adolescente, de que hay todo este mundo muy distinto al que él podía participar. Cuando se crea el CASA, y antes de eso el taller de papel, se comienzan a hacer experimentaciones y a formar y a trabajar sobre diferentes medios. Primero papel con el taller de papel, y en el CASA pues hay tanto un taller de teñido como un taller de grabado, fotografía, y la idea siempre ha sido invitar a diferentes personas para participar y de aprender del conocimiento de cada uno de ellos, y para al final tener piezas que pueden ser piezas directamente que se exhiben en exposiciones, centros culturales, pero también puede ser piezas de la vida cotidiana. Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho desde el CASA, con este conocimiento, o esta tradición de Francisco Toledo, y de aprovechar la diversidad que hay en México y tanto en Oaxaca, ¿no? De la diversidad de materiales, de conocimientos, pero también que esté influenciado por otras latitudes también. Entonces, tanto maestros locales, pero también de diferentes partes de México, internacionales, y esta fusión es lo que creo que hace bastante interesante la propuesta educativa del CASA. Sí, me parece muy interesante cómo al final se va creando como esta red que Francisco Toledo impulsó, fundó en algún momento, y que parece que funciona hasta hoy en día, ¿no? Como en diversos niveles. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para continuar con esta conversación con nuestros invitados, invitadas. Muchas gracias. Estamos de vuelta en La Maquiladora, anécdotas y entredichos del arte en Oaxaca, y surgió una conversación muy interesante sobre estas experiencias en el contexto artesanal, como de el comercio justo, el plagio, la experiencia que han tenido de aprendizaje hacia el presente. Creo que eso es una curva de aprendizaje muy joven, ¿no? Como lo que ha venido sucediendo en el comercio artesanal, y también en el reconocimiento de su labor en Oaxaca. ¿Por qué no nos cuentan un poco de cuáles han sido como esas experiencias, esos aprendizajes, cómo se ha aprendido esa defensa, digamos, de la economía local en Oaxaca? Bueno, dentro del comercio justo es una palabra muy joven, como tú lo has dicho, ¿no? Pero nosotros, bueno, en lo personal como artesana, yo siempre venía creciendo con el comercio, ¿no? Antes de todo, pues yo siempre iba a los tianguis a ofertar mi producto, a ofrecerlo. Y me veías como vendedora ambulante ofreciendo mi producto, y es ahí cuando empieza el regateo. Y yo decía, pero cuando llegaba y valoraba el esfuerzo y checaba sobre todo los precios y los costos de inversión que hacía yo dentro del proceso, a veces salía yo a tablas, ¿no? Y fue, pues digo, es un proceso de asimilación. Bueno, si una pieza de una cazuela te costaba 50 pesos, pero te subió materiales, todo, entonces yo lo que hacía era agregarle 15 pesos más. Inclusive mi mamá me decía, si le vas a subir, ya no lo vas a vender. Y pues mentira, ¿no? Yo llegaba a los tianguis y le decía, ¿cuánto te cuesta una pieza? Hasta que entendí cómo hacer ese balance de precios y decirle a la gente, bueno, si ya subieron mis materiales, ahora no le voy a subir 15 pesos, ¿no? Ahora, como ya sabía que regateaban, entonces yo les subía el doble. Y la misma gente me fue enseñando a valorar el proceso de mi trabajo. Entonces, si una cazuela de 100 pesos yo le subía 50 pesos, pues ya me daban los 100 pesos, que era el rango de precio, ¿no? Y de esa manera yo fui entendiendo que si yo podía subirle más a mi producto, me lo iban a pagar. Y hacer entender a la gente que no podía dar una cazuela de 100 pesos en 50 pesos.
pero te estoy hablando de una cazuela de mole para 5 kilos. Entonces, imagínate, el material que lleva, ahorita lo entiendo, el material que lleva esta cazuela de 5 kilos, ¿no?, de mole. Y ahorita, cosa que una pieza muy pequeña, va hablando del comercio justo, una cazuela ya de este tamaño ahorita en el pueblo cuesta 100 pesos, 150, y ya llegas y dices, bueno, voy a pagarlo, ¿no? Pero es como que es una tradición y una cultura o una costumbre dentro del pueblo. Y acuérdense que yo entendí muy arraigadamente que las costumbres se hacen leyes, ¿no? Pero depende de nosotros, que es nuestro trabajo como artesanos, que nosotros mismos tenemos que valorar el trabajo que hacemos, porque si no, no existe este comercio justo también, ¿no? Maestro Carlomagno, ¿tú cómo lo has llevado? Bueno, ustedes dos han colaborado con Betsabe Romero, con... Bueno, en las intervenciones que tienen artistas contemporáneos es muy interesante. Con Betsabe, sobre todo cuando trajo el proyecto de hacer las llantas de barro negro y para que parecieran las de hule, ¿no? Y luego ver la cuestión de los migrantes, el tema. ¿En qué comunidad de Oaxaca no se ha dado la migración? Yo mismo fui migrante a los 17 años. Y era muy interesante porque te mueven, te sacuden en la cotidianidad que tienes en el pueblo. Llega un artista con su ente creativo, te contagia y también te saca lo creativo. Había también otro, de esa firma, me sirvió mucho de intervención y de colaboración con esta artista. Había otro artista que poquito tiempo llegó después, un argentino, don Miguel Ángel Ríos, es un artista plástico. Igual, ahí nos dábamos vuelo haciendo la intervención, porque nos daba, dice, mira, Carlito, tú, don Eleazar, pueden hacer lo que quieran. Entonces hacía unas piezas que eran unos huevos del principio de la humanidad, según él, pero le ponía así como vestigios arqueológicos, ¿sí? Bueno, al caso es que una vez me emocionó tanto y le dije, mire, don Miguel, ¿qué le parece si en esta, donde está este hoyito donde sale el sonido, le ponemos barrito aguado, la barbotina pues alrededor? Y fuimos a donde estaba un arrieral y le pusimos toda la tierra del arrieral y ya cocido, un efecto bien bonito que sacó esa pieza. De esas anécdotas pues de la intervención de aquel americano más atrás, cuando le trae las pipas, a mi papá le sugiere cómo se pueden hacer pipas de barro. Descubrió algo que lo hacían antes los antiguos zapotecas y se vuelve a hacer otra vez y le da un boom en los años 70 cuando todavía era de moda fumar, ¿no? Y así esas situaciones se dan muy dado en los pueblos, pero también la del comercio justo. Ahora que ya se da, que es para unos públicos seleccionados, el trabajo de la artesanía o el arte popular, también hay que considerar que este tipo de comentarios, los documentales o las visitas a las comunidades, se da como una enseñanza para que la gente aprenda a valorar los trabajos que va parte de la vida del creador. No me gusta decir ni artista ni artesano, el creador que está haciendo las creaciones para el comercio de la gente. De verdad que deben de valorar, por ejemplo, que los silbatitos, los juguetitos, las cazuelitas que se hacen en Atzompa, en Coyotepec, o bien estos tramitos que se hacen para portavasos de Teotitlán, todo lleva horas, tiempo, hombre. Y algunas cosas, la gente no se pone a pensar que, por ejemplo, para un tapete de Teotitlán, ¿cuántos meses se llevan para estar ahí, duro y dale el diseño? Y ya llegar a poner un precio, como que no va. Y hay otra cosa. En el arte popular, en la artesanía, hay siempre el regateo. Pero si van a una galería o si van a un supermercado de esos que tienen etiqueta ahí está, ahí no están regateando. Entonces todo eso debe de ver el que va a adquirir un trabajo de arte popular, que por ejemplo para lo de que es barro, tiene que hacerse 50 veces para que se logren 25 o 30, porque se rompe. Hay una serie de pérdidas que tiene el artesano y es muy válido a veces porque la gente tiene su economía, pero para todas las economías hay niveles también de trabajo. Hay ahorita ya en todos los pueblos ya se está dando una situación de ese arte genuino, como le llamo,
que ya tiene una cierta categoría y ya es especial para algunos públicos, y el otro es el que es utilitario aún, pero sí tenemos que ver mucho en esa colaboración que se da con artistas contemporáneos y sobre todo el tema del comercio justo. Yo sí considero al espectador que valore las artes tradicionales de México para que se conserven y se fomenten. Sí, que es muy interesante también cómo en los últimos años, con este auge creciente en Oaxaca del diseño, también el proceso de gentrificación que se ha acelerado en los últimos 6 años, tras la muerte de Toledo también empezaron a suceder como muchas formas de gentrificación bastante voraces en Oaxaca. ¿Cómo ha sido para ti, Beto, como lidiar con esas formas de comercio, nuevas formas de trato, marcas, etiquetas, como decía? Pues que, o sea, hablar estos temas es imposible dejar al maestro fuera, ¿no? A Toledo. Toledo puso en los 70s algo muy claro en Teotitlán y marca una cuestión de comercio justo. Tal vez en ese momento nunca nadie lo toma de igual forma, pero Toledo, finales de los 70s, vive en Teotitlán, empieza a diseñar tapetes y encarga 2 piezas al artesano. Encarga hacer 2 piezas. Las paga y le dice al artesano, este es para ti y este es para mí. Yo ya pagué la producción. Ahora, esta pieza cuesta tanto y ahí está mi galerista que te lo va a comprar. Y te lo va a comprar al precio que me lo compra a mí. Creo que ningún diseñador, ningún artista ha hecho eso ahora, ¿no? ¿Cómo tratar al artesano de decirle, mira, hagamos 3 piezas o 5 piezas? Y es mucho lo que hacemos ahorita en el taller, ¿no? Ya en el taller ya seleccionamos con quién hacer coedición. Y decirle, a ver, el taller va a ser 3 piezas, uno para ti, uno para el taller, la otra la dejamos a mitad de cómo tú lo vendes en galería. O si es la misma galería, llegas a ese tipo de acuerdos. Pero también luego llega gente, aunque sea artista, que te empieza a regatear. Y dices, a ver, ¿cómo me estás regateando mi trabajo y tú lo vas a vender en tanto? Como hacer como ese tipo de conciencia de mercado del oficio. Yo tengo el oficio, tú tienes la idea. Entonces compartamos los mismos gastos también. Y te digo, y eso Toledo lo hizo en los 70s. Es como decir, a ver, hagamos 2 piezas. Yo pago la producción. Ahora ya están las 2 piezas, esta es para ti y esta es para mí. Y cuesta 50,000 pesos, pongámosle, ¿no? Y tú también lo tienes que vender en 50. Y todo ese dinero es para ti, para tu taller. Porque el que se lleva el trabajo en realizar toda la idea, eres tú. Entonces yo creo que era difícil dejar al maestro en todo esto, desde la creación de espacios, desde la educación, pero también entendernos como en este punto de mercar también, ¿no? Sí, sí, que en ese sentido creo que Francisco Toledo fue un visionario haciendo esto en los 70s. Pues también el Casa creo que teniendo todo este como despliegue de posibilidades, siendo un centro formativo, siendo un taller de producción, pero también tienen una labor de fomento y de comercio, que eso es muy interesante también. ¿Cómo funcionan esas labores en el Casa? Pues sobre todo en el Casa somos una escuela, ¿no? Entonces la mayor parte de nuestras actividades o las actividades más sustanciales tienen que ver con educación. Entonces, por ejemplo, tenemos este diplomado de diseño industrial de objetos, coordinado por Luis Equigua en coordinación con la UNAM, donde en los últimos años se ponen en pares desde personas que han sido formadas formalmente en diseño, pero también personas con conocimiento local de técnicas y, por ejemplo, Rufina, que ha estado también con nosotros. Y ahí es exactamente eso, ¿no? Comenzar una conversación con 2 tipos de producción a veces distinta y
comenzar a hacer objetos juntos. Ese ha sido pues uno de los programas también más exitosos y donde se han producido pues muchas distintas experimentaciones y objetos que ahora vemos pues en las calles, en las casas, en las tiendas, ¿no? que vienen de una formación pues académica. Por otra parte también hacemos residencias, hacemos y generamos que haya este tipo de conversaciones y cruces entre diferentes personas. Una cosa que me acuerdo mucho, todavía yo era coordinador en el CASA hace algunos años, y me acuerdo que constantemente, como ahora teníamos talleres completamente distintos, ¿no? Entonces en esa semana, por ejemplo, me acuerdo que había taller de tallado de jícara con Olegario Hernández, y también que había un taller de filigrana con José Jorge García, y los dos se conocieron y acabaron haciendo aretes juntos, ¿no? Entonces ese tipo de cruces es lo que también se me hace muy emocionante y muy interesante del CASA, que una parte sí lo podemos formalizar y otra parte tiene que ver con que se conozcan, con que haya conversaciones, con que el cruce constantemente haya personas que estén en contacto. Sí, que creo que en ese sentido la intervención social que realizó Francisco sucedían esos encuentros en el Yago, en el Álvarez Bravo, pero de manera como más aleatoria, ¿no? Y el CASA sí ya proponía la institución como un lugar de encuentro y de creación conjunta. ¿Cómo funcionaba el encuentro de artesanos que mencionabas, maestro? El que hacen en el CASA. Pues, bueno, en este caso, de repente acaba de pasar una exposición muy interesante que lo organizó el Instituto de Intercambios Culturales de México, una asociación civil, y logró conjuntar a 7 artesanos llamados así, un tallador de madera, a un, ¿cómo se llama?, de los que trabajan con el telar de pedal, y a los del telar de cintura de Santo Tomás Jaliesa, y plata de Jojo, y plumería de Sachila, y hoja de lata de aquí de la ciudad de Oaxaca. Hicieron una exposición que se llamó Mestizaje. Es una exposición muy, muy padre. La gente creo que ahorita está exhibiéndose aquí en la hemeroteca, y ahí pueden ver el resultado de la situación de cómo logran encajar diferentes comunidades, y bien fuertes, ¿no? Como en el caso de Teotitlán con Santo Tomás Jaliesa y San Antonio Arrazola, Jojo, que hicieron unas cosas formidables con la hoja de lata, y el tema era sobre todo la conquista de México. Y de ese tipo es como se fusionan y pueden mejorar. Y hay otro proyecto que está haciendo en la Ciudad de México, el Museo de Arte Popular de Ciudad de México, con su director, el maestro Walter, que se llama Artesano, y es la colaboración entre un artesano y un artista, entre comillas, y de repente si tú ves la pieza, pues ahí te queda la duda, quién es el artista y quién es el artesano. Realmente, como dijo aquí el compañero Beto, muchas veces la colaboración es la creatividad que le pone ya, y en ese sentido son las artes ancestrales que traemos nosotros heredados de generación en generación. Vamos, en Teotitlán del Valle ya viene de los antiguos zapotecas, en Coyotepec igual, en Atzompa. Esa es la manera que es la riqueza cultural. Y yo veo ahora en estos tiempos de intercambios, de cosas, se vale hacer las intervenciones, se vale hacer las colaboraciones, pero sin ventaja. Eso es lo padre, donde lo que acaban de mencionar que hacía el maestro Toledo, de que aquí está y todo igual. Hace como 4 o 5 años me pasó el caso cuando estoy de director en el museo. Me hablan muy preocupados buscando la manera de cómo proteger unas cabezas macetas que hace el maestro José García Antonio, que está privado de la vista, y que están en Texas reproduciéndolos en serie. Pues se hizo las redes entre la gente, conocedores, y de ahí lograron uno de los primeros de triunfos, que la gente que estaba haciendo eso le da regalías al señor. Eso es importante porque
como dice, te dan 3 pesos y ganan 30,000, pues no se vale. Y en este sentido, las escuelas de arte y diseño deben de estar así conscientes. Hace mucho tiempo, eso es un reclamo. Muchas veces dicen como que se sataniza la idea de que viene el diseñador, pero también a veces te aporta cosas, Sí. siempre y cuando haya un buen entendimiento. Yo, la verdad que he estado viendo que para buena fortuna en el arte popular de México y de Oaxaca, ese tipo y sobre todo de los muchachos que están trabajando en las comunidades, que tengan cursos de historia y teoría del arte y de la historia de Oaxaca y de sus pueblos, es bien importante porque ahí reforzamos nuestro bagaje cultural que traemos. Claro. Sí, es muy interesante cómo se relacionan estas formas de producción, de pedagogía. Parece que la figura de Francisco Toledo está presente luego en todos estos contextos. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar este episodio bastante interesante. Volvemos. Bueno, platicábamos en el intermedio con Beto sobre una anécdota muy particular de Francisco Toledo, que aparte de toda esta fundación de instituciones, también era alguien que parece que generaba ejercicios plásticos, sociales, de manera como muy sencilla. ¿Por qué no nos cuentas sobre esta intervención que hizo en Teotitlán, su relación con Teotitlán? Pues, Teo, él llega a vivir, ¿no? También hay muchas de las anécdotas de él viviendo en Teotitlán, pero sí, se pasaba una temporada en Teotitlán, tal vez nadie lo conocía tanto como internacionalmente, ¿no? Él venía de París, se estacionó ahí y empezó a hacer esta colaboración a hacer tapices. Y empezó también a preocuparse en la gente que colaboraba con él, que se capacitara, que supieran tener los hilos, que supieran, traía libros, empezó a traer como galeristas al pueblo, ¿no? Pero también enseña esta parte, digo, muy curiosa para mí, porque desde ahí nunca se ha visto como alguien que se desapega de una obra y decir, a ver, este dibujo es para ti. O esta pieza que hicimos los dos, pues uno es para ti y el otro es para mí. Y, y la gente le cobraba bien y decía, bueno, ya la producción fueron 3,000 pesos, pero cuesta 50,000. Y tú quédate con uno y yo me quedo con el otro. Tú véndelo así. Y eso fue como marcando mucho, mucho, te digo, al final verlo de niño o escuchar estas historias de los tíos que trabajaron con él, trabajaba mucho con el papá de Arnulfo Mendoza, que luego también integró el taller de Rufino Tamayo. Él también llevó a Tamayo a Teotitlán, empezó a llevarse a muchos artistas. Yo creo que por él llegó James Brown a Teotitlán, y James empieza a trabajar con un taller de Jerónimo Hernández, donde pasaron muchos artistas, donde a mí me toca ver como el arte contemporáneo a los 14, 12 años, ver como piezas de Mona Hatum, de trabajar con ligas, hacer tejido a utilizar el telar, pero con otros elementos que no es la lana, que no es el hilo formal. Dices, no, pues, ¿qué es esto, no? O ver a Jan Hendrix dibujando en vivo en el patio de Jerónimo, ver, pues no sé, infinidad de artistas pasando por ahí. Y yo creo que era ese bagaje también, ¿no? Como empezar a pensar en hacer Taller 8 como este tipo de encuentros también. Claro. No tanto como de producción o de esa cosa. Sí, sí. Y en ese sentido, Daniel, ¿cómo ha influido en el CASA como
la muerte de Toledo. O sea, ¿cómo es el CASA después de Toledo? ¿Cómo ha cambiado la forma de percibir? ¿Cómo se ha mantenido como esta relación, digamos, porque parecía que él tenía como una dinámica de generar la intervención social sobre la vida cotidiana, que me hizo mucho sentido cuando decías hace rato, ¿no? De su formación. Pero ¿cómo es ahora? ¿Cómo se ha modificado el CASA? Pues una cosa que deja Toledo a Oaxaca y a México son sus instituciones. Y en ese sentido, las instituciones siguen, ¿no? El CASA, el Yago, el Centro Fotográfico, muy de la mano también de la Asociación Civil Amigos del Yago, que trabajamos también con su hija. Entonces, en realidad, pues la manera en que se funda, los proyectos, los programas continúan. Entonces hay una continuidad en proyectos académicos, programas, en las relaciones que se formaron a través de los años, muchos propiciados por él, pero que continúan. Entonces, más bien pues hay una continuidad en la formación y hay hay unas diferencias entre la manera en que se está produciendo por los tiempos, ¿no? Pero no es, sí, más que una diferencia, yo veo una continuidad. Los programas ahí están, las instituciones, y es una manera, pues está presente con nosotros cotidianamente. Muchas de las cosas que aún estamos trabajando ahorita tienen que ver con las ideas, porque dejó ideas y proyectos para los siguientes 10 años, ¿no? Digamos, ¿no? Estamos trabajando sobre una exposición, por ejemplo, de Leopoldo Méndez, algo que él propició, una exposición también de Gustavo Pérez y Macrina, que también fue algo que él promovió y que trabajamos juntos. Entonces, pues más bien se están continuando muchas de las cosas que él inició y los proyectos siguen, pero con estudiantes y artistas diferentes, y afortunadamente las relaciones pues continúan y son igual de fuertes que antes. Maestro Carlomagno, tú también tienes este perfil como bastante amplio, donde colaboras con muchas instancias, pero también desarrollas una gestión cultural a cargo del MEAPO. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son las complejidades actuales Sí. del MEAPO? Bueno, el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca surge como iniciativa en el pueblo. Las comunidades indígenas se rigen así, era un proyecto de un comité inicialmente en el 94, pero es hasta el 2002 cuando empezamos a iniciar ya como Museo Estatal el proyecto, y se abre el 2004 como Museo Estatal de Arte Popular. Aquí lo importante que ha valido a este proyecto es que se ha tenido la organización y el consentimiento de las autoridades municipales y del pueblo, y está en un convenio trabajando con el gobierno del estado, con la Secretaría de Cultura. Pero lo que va más allá de esta cuestión burocrática es que le estamos apostando a la colaboración con organizaciones internacionales, como hoy empezaron a recolectar las piezas que organiza una asociación que se llama Amigos del Arte Folclórico de Oaxaca, que dirige la doctora Arden Rothstein de Nueva York. Ellos traen un fondo que ya captaron en todo este tiempo de más de $20,000 que van a distribuir en los diferentes pueblos artesanales de Oaxaca. Y esto nos da la pauta para seguir fomentando y estimulando el arraigo de los jóvenes creadores en sus comunidades para que no migren y en cierta manera sirva un estímulo, porque dicen ellos que la mayoría de coleccionistas que venían iban a buscar a un joven talento y eso fue para Estados Unidos y está en California, y ellos quieren que se fomente ese sentido, y en esa situación nosotros hemos trabajado coordinadamente con ellos para hacer realidad este proyecto. Aparte de eso, ellos les pagan cursos de historia y teoría del arte con maestros oaxaqueños para que les enseñen el valor cultural que tienen las comunidades donde vienen. ¿Por qué nosotros, como de San Bartolo en un ejemplo, trabajamos el barro?
en lo que se investigó, son más de 2.500 años de trabajar el barro, los del telar igual, y ya también los de la talla de madera que tienen antecedentes en sus carnavales, que prácticamente eso de la talla de madera es nuevo, un boom que se da a partir de los años 70, pero anteriormente se daba nada más como juguetitos tradicionales. Y de esa manera, pues en las instituciones como es el MEAPO, pues estamos dando la pauta también para hacer catálogos, porque hay una cosa muy importante ante el artesano, es de que esté apareciendo su nombre, su imagen y su trabajo en un librito, bien sencillo, y eso estamos haciendo precedente para que se vayan haciendo. Lo que tenemos más de adversidades en el espacio cultural es la austeridad con la que trabajamos la cultura, pero el entusiasmo y la manera de cómo se organizan en los pueblos. En diciembre tuve una exposición muy bonita que le llamamos Moneros, de San Martín Tilcajete. Se organizaron 11 de las familias iniciadoras de esa, que aún conservan sus dibujitos de florecitas, que no se dan al boom comercial que se da ahorita, y ya nombré curador a un mismo artesano de los viejos de allí, y él hizo un escrito donde dice que la mayoría de ellos no le gusta que le llamen alebrijes, porque eso es de fuera, externo, de la familia Linares, que inicialmente mejor que le pusiéramos a la exposición como se llamaba entre ellos, moneros. Aquel que hacía figuritas, dice, ese es monero. Y cómo las trabajaban con cuchillo, machete, y las lijaban con vidrio. Una de las exposiciones más bonitas que hemos tenido es esta. Y así es con tiempos de pandemia, pues vamos avanzando en ese sentido. Sí, me tocó ver esa exposición, estaba fascinante. Y noté eso que tú dices de la austeridad. A mí me parece interesante cómo platicábamos hace rato, ¿no? Que en los últimos 10 años de la cultura en Oaxaca ha habido 7 cambios de cabezas en la Secretaría de Cultura. Y eso, digamos, que habla de toda una realidad donde no existen los proyectos de largo plazo, ¿no? Sí. Como los proyectos visionarios. Creo que también una de las comunidades que ha tenido ese nuevo vínculo con el diseño, con las nuevas políticas estatales, con el mercado creciente, ha sido Atzompa. Pero digamos, tú no estás a cargo de una institución, pero tienes una autonomía muy particular en tu taller, con tu familia. ¿Cómo han logrado esa autonomía? Sí, mira, como familia siempre sido de mente abierta. Mamá fue papá y mamá para nosotros, entonces tanto hombres y mujeres sabemos trabajar el barro. Y de qué manera experimentamos y decimos, si tú no te adaptas, te van a comer. Entonces, de esa manera nosotros vamos desenvolviéndonos. Pero ¿cuál es la parte importante dentro de mi familia? No hay instituciones, pero tú lo estás diciendo, hay un legado muy fuerte, ¿no? Y ese legado totalmente reafirmado, precisamente lo adquiero dentro del CASA, ¿no? Y hablando del maestro Toledo como institución. Entonces, yo al momento llevaba la tradición, insisto, llevo 45 años de experiencia, al CASA llegué con 30 años de tradición, ¿no? Y pasar 12 años preparándome dentro del Centro de Artes, acá está el director que no me deja mentir, aprendí muchísimo, pero hay una anécdota muy, muy personal. Cuando yo llego al CASA, estaba pasando un bache de vida muy personal, y entonces llego y fui a recibir un diploma de uno de mis hermanos que había hecho un taller, y a la semana me dejé datos y todo, ¿no? Y a la semana me marcan y le dicen a mi mamá, es que queremos que venga su hija a hacer una exhibición. Y dije, pues que va a hacer una exhibición. Entonces yo llego y justo por los nervios o por todo me ganan los nervios y hice una pieza grande y me sale torcida. O sea, no sé qué pasó ahí, pero los nervios me ganaron, y estaba sentada en ese entonces la maestra Lula Báez y el maestro Toledo. Me dice, está bien. Notaron mi nerviosismo y platicando con él me dice, a la próxima semana hay un curso para ti. Y yo me quedé así, pues, qué padre, ¿no? Gracias. Y fue ahí donde yo empiezo a desarrollar toda esta institución de aprendizaje
que llego a mi casa y empiezo a platicar con mis hermanas y digo, ¿saben qué? Yo siento que es el momento de cambiar. Insisto, ya sea cazuelas moleras, ollas, jarros, de lo tradicional para cocina. Entonces ya fui entendiendo y aprendí estas herramientas que me dio el Centro de Artes y el abanico de oportunidades que existe como artesana para modificar las piezas, ¿no? Ahí es cuando yo entiendo, te decía, ¿no? Esa parte de lo que es el concepto diseño y como artesano entender este diálogo, ¿sí? Pero es donde Rufina tiene este abanico de oportunidades, de aprendizajes, que los adquiere del casa, llega al taller y empieza a aplicar, ¿no? Todas las herramientas que me dio el casa, las llevo y las aplico al taller, ¿no? Y es una institución muy diferente de ser parte de una sociedad, aparte de compartir. O sea, para Rufina lo más maravilloso es esto, compartir el aprendizaje con otras instituciones, ¿no? No hablo de instituciones gubernamentales, pero sí hablo de como seres humanos compartir todo esto, ¿no? Todo este aprendizaje es un legado que realmente debemos fomentar, porque los oficios ya están en peligro de extinción. Entonces, esa es la manera de seguir creciendo también como ser humano, ¿no? Entonces, eso sería. Claro. Pues como pueden ver, es un tema muy interesante. Podremos estar aquí platicando días sobre este asunto. Pero bueno, tenemos que continuar, tenemos que irnos en esta ocasión. Y quiero agradecer a Daniel, a Carlomagno, a Rufina, a Beto, que nos acompañaron en este episodio. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar con nosotros.